El líder de los populares ha remitido a la jueza solo los mensajes que recibió de Carlos Mazón. Sorprende especialmente que no aporte sus mensajes porque él, en la documentación que envía a la jueza, sí que explica qué le dijo. Teóricamente, claro, porque no conocemos esos mensajes. Pero sí que dice, yo le decía esto y él me respondía exactamente esto. Entonces, ¿por qué no aportar los mensajes que uno ha tenido con Carlos Mazón y aportar simplemente los que supuestamente le ha dado él? Claro, supuestamente digo, Raquel, porque esos son los mensajes que Feijóo ha enseñado al notario. No sabemos si había más o si en algún momento pudieron ser borrados. Silvia Inchaurrondo le pilló la mentira delante de toda España. Alberto Núñez Feijóo afirmó ayer que no podía acudir presencialmente a declarar en Catarroja porque coincidía con la reunión interparlamentaria del Partido Popular en La Coruña el 9 de enero. Coincide con la interparlamentaria. Esa era su excusa. Pero Inchaurrondo hizo los deberes. Consiguió la convocatoria oficial del PP. Y dice que es los días 10 y 11 de enero. No el 9, el 10 y el 11. Feijóo mintió sobre la fecha para evitar ir personalmente. Inventó una excusa falsa. Una farsa para no mostrar la cara en Valencia. Pillado. Pero hay más, mucho más. Porque también se ha descubierto cómo funciona realmente el acta notarial que Feijóo presentó como prueba de que no escondía nada. El notario solo certifica lo que le muestran. No puede verificar si existen mensajes eliminados previamente. Si Feijóo borró antes de ir al notario, el notario no lo sabe. No lo ve. No puede certificarlo. El acta notarial no garantiza que sean todos los mensajes. Solo certifica que estos son los mensajes que le mostraron en ese momento. Nada más. Manipulación. El periodismo tiene que ver mucho con el carácter. Y no podemos exigirle a todos los periodistas que sean iguales, porque sería tremendamente injusto. Pero sí es cierto que yo creo que durante los últimos tiempos, los propios periodistas, y esto es una crítica no para los nuevos o para las compañeras jóvenes, los compañeros jóvenes que llegan ahora y se preguntan por dónde va el camino, ¿no? Creo que es una autocrítica que tenemos que hacernos nosotros. Creo que en algún momento nos acostumbramos a la autocensura. Creo que es el principal mal de nuestra profesión. Es algo tan sencillo como no voy a plantear el tema porque igual a mi jefe no le gusta. Y antes de que sigas viendo este vídeo, necesito que entiendas algo importante. Porque lo que voy a contarte no es especulación. Es la convocatoria oficial del PP demostrando que Feijóo mintió sobre la reunión. Son declaraciones de expertos explicando que el notario no puede detectar mensajes borrados previamente. Es el precedente de Feijóo no yendo a un juicio anterior en Salamanca. Y son testimonios de Mariló Gradolí diciendo que la colaboración con la justicia se ha quedado vacía. Primero, Feijóo dijo que no podía ir el 9 porque tenía interparlamentaria. La convocatoria oficial dice que es el 10 y 11, bulo pillado en directo. Segundo, el acta notarial solo certifica lo mostrado. No puede verificar si hay borrados previos. La prueba de Feijóo no prueba nada. Tercero, Feijóo mintió sobre cambiar de móvil. Primero dijo que no. Luego admitió que sí hace unas semanas. Contradicción evidente. Cuarto precedente. Feijóo fue citado por una jueza en Salamanca por amaño de primarias del PP y no fue. La jueza tuvo palabras muy duras. Quinto. José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Mazón, y Vicente Moncó, presidente Diputación Valencia, también perdieron sus mensajes. Sexto. Mariló Gradolí. Las víctimas dicen que nos siguen mintiendo y manipulando. La colaboración con la justicia se ha quedado sin contenido. Y séptimo. Joan Baldoví compara con el 11M misma estrategia del PP. Mentir y culpar a otros para esconder su negligencia. ¿Ves la dimensión? Feijóo miente sobre fechas para no dar la cara. Manipula actas presentándolas como prueba definitiva cuando no lo son. Tiene precedente de no ir a juicios. Y todo el PP hace lo mismo. Cuenca y Moncó también perdieron mensajes. Quédate hasta el final porque voy a explicarte exactamente cómo Inchaurrondo le pilló el bulo. ¿Por qué el acta notarial es manipulación pura? ¿Qué pasó en el juicio de Salamanca que Feijóo evitó? ¿Y por qué esto demuestra un patrón de obstrucción sistemática? Porque Feijóo pensó que nadie verificaría sus excusas, que el acta notarial impresionaría, que su palabra bastaría. Pero le han pillado. Con pruebas, con documentos, con hechos. Empecemos por el bulo que Silvia Inchaurrondo ha destapado, porque es brutal,
Demuestra que Feijóo miente descaradamente sobre cosas verificables. Ayer en su rueda de prensa, Feijóo explicó por qué no iría presencialmente a Catarroja el 9 de enero. Dio una razón concreta. Me coincide con la interparlamentaria del Partido Popular que se celebra en La Coruña ese mismo día 9. Ese mismo día 9. Palabras textuales. La interparlamentaria del PP en Galicia. Evento importante del partido. Compromiso ineludible. Excusa perfecta. O eso pensaba Feijóo. Pero Inchaurrondo hizo algo que Feijóo no esperaba. Consiguió la convocatoria oficial de esa interparlamentaria, el documento que el propio PP envía a los medios para acreditarse. Y la convocatoria dice, se celebra los días 10 y 11 de enero, no el 9, el 10 y 11. Feijóo mintió sobre la fecha. Inventó que era el día 9 cuando en realidad empieza el día 10. Falsificó su agenda para tener excusa para no ir presencialmente. Inchaurrondo lo documenta. Muestra la convocatoria en pantalla. Llama al PP para confirmarlo. Y el PP le confirma. Efectivamente, el día 9 no comienza la interparlamentaria. Pillado en directo. Con documentos. Mentira verificable. Desmontada. Expuesta públicamente. ¿Por qué es tan grave? Porque demuestra que Feijóo está dispuesto a mentir sobre cualquier cosa para evitar dar la cara en Valencia. Que inventa excusas falsas. Que manipula su agenda. Que dice lo primero que se le ocurre esperando que nadie lo verifique. Y porque si miente sobre algo tan fácil de comprobar como la fecha de un evento. ¿Sobre qué más miente? Si miente sobre cuándo empieza la interparlamentaria, no mentirá sobre qué le dijo Mazón. Sobre cuándo se enteró de las cosas. Sobre qué sabía y cuándo lo sabía. Patrón, mentir es su estrategia por defecto. Siempre. Sobre todo, grande o pequeño, verificable o no. Miente. Y ahora viene algo técnico pero fundamental. La manipulación del acta notarial. Porque Feijóo ha presentado esa acta como si fuera prueba definitiva de que entregó todos los mensajes. Como si el notario certificara que estos son todos los mensajes que existen. Pero eso es falso. Radicalmente falso. Y los expertos lo explican claramente. Pedro Sánchez Tertuliano, no el presidente, lo dice textual. Cuando uno va al notario con el teléfono, el notario lo que dice es, los mensajes que usted me está mostrando son estos a esta hora. Pero el notario no sabe si hay alguno eliminado. Él reproduce lo que le enseñan. Si hay mensajes borrados previamente, el notario no los ve. Y no los contempla en el acta. Reproduce lo que le enseñan. Esa es la clave. El notario no hace pericia informática. No analiza el teléfono. No busca mensajes borrados. No verifica backups. No comprueba con WhatsApp si hay más mensajes. Solo hace una cosa. Certifica que en este teléfono a esta hora me han mostrado estos mensajes. Nada más. Es como si llevas 10 documentos al notario y le pides que certifique esos 10. El notario certifica que esos 10 existen, pero no certifica que solo existan esos 10. No certifica que no hay más documentos que no le has mostrado. ¿Ves la diferencia? Feijóo puede haber borrado mensajes antes de ir al notario. Puede haber seleccionado qué mostrar y qué ocultar. Puede haber limpiado lo inconveniente y solo llevado lo presentable. Y el notario no puede detectarlo. No tiene herramientas. No tiene competencia. No es perito informático. Y Verónica Sanz lo relaciona con otro caso. Es como pasó con Juan Lobato. También fue ante notario. El notario da fe de lo que tú dices. Luego, si la jueza entiende que tiene que tener esos mensajes y que tienen que entrar en la causa, investigarán si son más o menos los que haya. Exacto. El notario certifica tu versión, pero tu versión puede ser incompleta, manipulada, seleccionada, y después la justicia investiga si realmente son todos o faltan. Pero Feijóo presenta el acta como si fuera prueba definitiva, como si el notario hubiera certificado que no hay más mensajes, cuando el notario no puede certificar eso. Manipulación. Presentar una certificación limitada como si fuera certificación total. Hacer creer que el acta garantiza completitud cuando solo garantiza existencia. Técnica clásica de manipulación legal. Y los tertulianos lo señalan. Pedro dice, si entiende la jueza que tiene que tener esos mensajes y que tienen que entrar en la causa, investigarán si más o menos son los que haya. La jueza investigará, porque el acta notarial no cierra la investigación. No es prueba de completitud. No garantiza que sean todos. Es solo el punto de partida, la versión que Feijóo quiere dar. Pero la justicia verificará si es verdad. Y ahora viene algo que Óscar López, ministro de Transformación Digital, recuerda.
Y es devastador, porque resulta que esta no es la primera vez que citan a Feijóo a un juicio, y la vez anterior no fue. López lo dice textualmente. A Feijóo le citó una jueza en Salamanca para investigar un escándalo de amaño de unas primarias del Partido Popular. ¿Sabe lo que hizo el señor Feijóo? No ir al juicio. Léase las palabras de la jueza, durísimas, diciendo: yo he citado aquí al señor Feijóo, y se negó a ir a declarar. No fue a declarar. Estando citado. No fue. Citado por una jueza en una investigación judicial para declarar sobre amaño de primarias. Y no fue. Se negó. Ignoró la citación. Y la jueza tuvo que escribir un auto con palabras durísimas señalando que Feijóo había sido citado y se había negado a comparecer. Precedente claro. Contundente. Feijóo tiene historial de no colaborar con la justicia, de evitar declarar, de poner excusas para no comparecer. Y López lo usa para responder a la pregunta. ¿Cree que Feijóo colabora con la justicia? Su respuesta es clara. Feijóo y colaborar con la justicia. Es bueno tener memoria. No es la primera vez que le cita una jueza y trata de tomar el pelo a la jueza. Tomar el pelo. Esas son las palabras que usa López. Porque Feijóo tiene patrón. No va si puede evitarlo. Pone excusas. Alega impedimentos. Busca cualquier razón para no comparecer personalmente. Y cuando no tiene más remedio que declarar, lo hace telemáticamente, desde la seguridad de su despacho, sin dar la cara, sin enfrentarse a víctimas o periodistas. Cobardía sistemática. Y López hace otra reflexión fundamental. El señor Feijóo presumió de estar informado en tiempo real, minuto a minuto, de lo que pasaba en la DANA. Por lo tanto, la jueza quiere saber qué comunicación estaba teniendo. ¿Y ahora qué hace? Ocultar los mensajes que envía él. Lógica perfecta. Si estabas informado minuto a minuto, la jueza necesita ver cómo te informaban. ¿Qué te decían? ¿Qué preguntabas? ¿Qué respondías? No puede ver solo la mitad de la conversación. Necesita todo. Porque si Mazón te dice gracias, presi la jueza, necesita saber qué le dijiste tú antes. Si te dice estamos en ello, necesita saber a qué ello se refiere. Si te dice sí, necesita saber qué preguntaste. Contexto completo. No selección interesada. Pero Feijóo oculta, selecciona, manipula. Y López pregunta directamente: ¿qué habrá en esos mensajes para que Feijóo no quiera entregarlos? ¿Qué? Probablemente la instrucción de no pedir emergencia nacional. Probablemente la coordinación del relato falso. Probablemente algo que le hunde política y judicialmente. Por eso los oculta. Y ahora escuchemos a Mariló Gradolí, portavoz de víctimas. Porque sus palabras son desgarradoras y contundentes. Dice textual: las palabras colaboración con la justicia se han quedado sin contenido. Nos hemos cansado de escuchar a Carlos Mazón diciendo que iba a colaborar con la justicia, pero ni ha entregado sus mensajes ni ha pasado por el juzgado. Lo mismo con Feijóo, colaboración total con la justicia, pero entrega únicamente una parte de los mensajes. Se han quedado sin contenido, palabras vacías, promesas huecas, mentiras repetidas. Colaboramos totalmente con la justicia, pero Mazón no entrega sus mensajes, pero Feijóo solo da la mitad, pero Cuenca y Moncó perdieron los suyos. Todos dicen que colaboran, ninguno colabora realmente. Y Gradolí añade algo brutal. Esto duele porque lo que estamos viendo es que 1 año y 2 meses después nos siguen mintiendo. Y lo más importante es que nos siguen intentando manipular. Están intentando que nos creamos una realidad que no es la que corresponde con lo que aquí vivimos. Manipular. No solo ocultar, manipular activamente. Construir una realidad falsa, un relato alternativo, una versión que no se corresponde con lo que pasó. Y las víctimas lo ven, lo entienden perfectamente, lo sufren directamente. Porque no son tontas, no son manipulables, saben lo que vivieron y saben que lo que les cuentan no cuadra con lo que vivieron. Y Gradolí termina con una exigencia clara. Si realmente quieren colaborar con la justicia, que dejen de mentir, porque estamos hartos de tanta mentira y de tanta manipulación. Dejen de mentir. Exigencia simple, básica, fundamental, pero que Feijóo y el PP son incapaces de cumplir. Y hay algo más que se ha descubierto. Algo que muestra que esto no es solo Feijóo, es todo el PP. Marta Monforte lo señala. En esta misma causa, en la instrucción de la DANA hemos visto como José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Mazón,
Y también Vicente Moncó, presidente de la Diputación de Valencia, no entregaron esos mensajes, porque dijeron que habían perdido el terminal o habían cambiado y no tenían acceso. Perdieron el terminal, cambiaron de móvil, excusas idénticas, estrategia coordinada. Cuenca, hombre de máxima confianza de Mazón, perdió su terminal. Moncó, presidente de la Diputación, cambió y no tiene acceso. ¿Casualidad? No. Patrón sistemático, coordinado desde Génova. Todos hacen lo mismo. Todos pierden o cambian móviles. Todos tienen la misma excusa. Y Monforte hace una pregunta devastadora. Feijóo dice que no es ningún delincuente por no entregar mensajes, aludiendo al fiscal general del Estado. Podemos deducir entonces que Cuenca y Moncó también son delincuentes por no entregar esos mensajes. Lógica implacable. Si no entregar mensajes te hace delincuente según Feijóo sobre el fiscal, entonces Cuenca y Moncó son delincuentes. Y Mazón, que no entregó los suyos completos, y Feijóo, que solo dio la mitad. Todos delincuentes según su propia lógica. Pero claro, Feijóo tiene doble vara. Para el fiscal es delito, para el PP es colaboración, hipocresía en estado puro. Y Monforte hace un paralelismo brutal. Dice que le recuerda al 11M. Joan Baldoví, diputado de Compromís, lo explica. Me recuerda mucho la gestión que hizo el PP con el atentado de Atocha en el 11M. También fueron con la mentira por delante para esconder su negligente gestión. Mentir y trasladarle las culpas a otro. 11M, ETA fue versus Dana. Sánchez abandona. Misma estrategia. Mismo partido. 20 años después. Usar una tragedia nacional para atacar al adversario político. Mentir sistemáticamente sobre lo que pasó. Culpar a otros de la propia negligencia. Manipular el dolor de las víctimas. Patrón histórico. Constante, criminal. Y Baldoví añade, Feijóo ha estado protegiendo durante más de un año a Mazón por una gestión negligente que ha costado 230 vidas. Feijóo es parte de la infamia de lo que pasó en Valencia. Parte de la infamia. No es solo que proteja a Mazón, es que es parte de lo que pasó, porque probablemente le dijo que no pidiera emergencia, porque coordinó el relato falso, porque diseñó la estrategia de culpar al gobierno. Cómplice. Corresponsable, parte activa de la tragedia política. Y hay algo más que Pedro Sánchez Tertuliano señala sobre la contradicción de Feijóo con el móvil. Dice, sorprendió que le preguntasen si había cambiado de teléfono. Primero dijo que no, y luego reconoció que sí. Era muy evidente que tenía que haber cambiado porque en el teléfono que se recoge ante notario es un último modelo que salió hace muy poquito tiempo. Primero no, luego sí. Mentira flagrante. En la misma rueda de prensa. Pregunta directa. Respuesta falsa. Corrección forzada. Patrón constante. Feijóo miente por defecto. Y solo rectifica cuando le pillan. Mintió sobre la interparlamentaria hasta que Inchaurrondo mostró la convocatoria. Mintió sobre cambiar de móvil hasta que le señalaron que el modelo es reciente. Miente sobre colaborar totalmente mientras oculta mensajes. Siempre. Mentir primero. Rectificar solo si te pillan. Y Monforte hace una reflexión sobre por qué oculta. Puede haber dos explicaciones. Una, las conversaciones privadas usan términos difíciles de defender. O nos cabe la duda de que los mensajes de Feijóo auspiciaran un interés que no era principalmente el de las víctimas, sino más el de un cierto tacticismo político. Tacticismo político. Usar la tragedia como arma. Coordinar el ataque al gobierno. Diseñar la estrategia de erosión. Mientras la gente moría, mientras las familias sufrían, mientras Valencia se ahogaba, Feijóo y Mazón coordinando estrategia política. Eso es lo que probablemente dicen los mensajes ocultos. Por eso los esconde. Y hay un detalle que Inchaurrondo señala sobre la declaración. Dice que a las víctimas les piden que vayan presencialmente. Otros testigos sí se han acercado a Catarroja y lo agradecemos. Otros testigos van presencialmente. Muestran respeto. Dan la cara, se someten al escrutinio público, pero Feijóo pide telemático, desde la seguridad de Madrid, sin enfrentarse a las víctimas, sin pisar Valencia, cobardía, falta de respeto, desprecio a las víctimas. Y Gradolí lo dice claramente, sería un signo de respeto que se acercase a Catarroja, a la zona cero, pero parece ser que no lo va a hacer, que lo hará por videoconferencia. Signo de respeto, algo tan simple, tan básico, tan humano. Ir personalmente donde pasó la tragedia, mirar a las víctimas a los ojos, dar la cara,
Pero Feijóo se niega, porque es cobarde, porque tiene miedo, porque sabe que las víctimas le increparían, porque no puede sostener la mirada de quien ha perdido a alguien sabiendo que mintió durante 14 meses. Más fácil la pantalla, la distancia, la frialdad del telemático. Y Óscar López hace una última reflexión contundente. Es bueno tener memoria. Feijóo no fue a declarar en Salamanca estando citado. Ahora oculta mensajes en Valencia. Estos son los señores que dan lecciones sobre respeto a la justicia. Memoria, precedentes, patrones, historial. No es la primera vez, no será la última. Es su forma de actuar. Sistemática. Evitar, ocultar, manipular, mentir, siempre. Y esto, amigos, es lo que está pasando en España ahora mismo. Que el líder de la oposición puede mentir sobre la fecha de un evento verificable. Y Silvia Inchaurrondo tiene que pillarle con documentos. Que puede presentar un acta notarial como prueba total cuando solo certifica lo mostrado. Y los expertos tienen que explicar la manipulación. Que puede decir no he cambiado de móvil. Y luego sí cambié hace unas semanas. Y nadie dimite por mentir. Que puede tener precedente de no ir a juicios anteriores. Y seguir dando lecciones de respeto a la justicia. Que puede coordinar con Cuenca y Moncó para que pierdan mensajes. Y llamarlo colaboración. Que puede negarse a ir presencialmente mientras otros testigos sí van. Y las víctimas tienen que aguantar el desprecio. Pero las víctimas no callan. Mariló Gradolí no calla. Colaboración con la justicia se ha quedado sin contenido. Nos siguen mintiendo y manipulando. Exigen verdad completa, sin manipulaciones, sin actas notariales trucadas, sin medias conversaciones. Todo, porque no es lo mismo quien perdió a alguien que quien miente sobre esa pérdida. No es lo mismo quien busca justicia que quien manipula pruebas. No es lo mismo quien da la cara que quien se esconde tras una pantalla. Y esto es corrupción moral democrática y judicial. Destruye la confianza, pervierte la justicia, insulta a las víctimas. Pero la verdad importa. Aunque Feijóo mienta sobre fechas, aunque manipule actas notariales, aunque tenga precedente de no ir a juicios, la verdad es que la interparlamentaria es el 10 y 11, no el 9. La verdad es que el notario no certifica que sean todos los mensajes. La verdad es que Feijóo mintió sobre cambiar de móvil. La verdad es que no fue a un juicio anterior en Salamanca. La verdad es que Cuenca y Moncó también perdieron mensajes. La verdad es que todo el PP usa la misma estrategia de obstrucción. La verdad resiste. La verdad sale. La verdad se impone. Y hoy está en la convocatoria que muestra Inchaurrondo, en las explicaciones sobre el notario, en el precedente de Salamanca, en las palabras de las víctimas. Ahora solo queda decidir qué hacemos. Dejamos que mentir sobre fechas verificables sea normal. Permitimos que las actas notariales se usen para manipular. Aceptamos que tener precedente de no ir a juicios no tenga consecuencias. O compartimos este vídeo, lo difundimos, lo viralizamos. Nos aseguramos de que todo español sepa que Feijóo mintió sobre la interparlamentaria, que el acta notarial es manipulación, que tiene historial de evitar juicios, porque el poder está en saber. Cuando la ciudadanía conoce las mentiras verificables puede exigir, puede señalar, puede presionar. En las urnas tenemos poder. Decidimos si queremos líderes que mienten sobre fechas o líderes honestos. Decidimos si aceptamos manipulación de pruebas o exigimos transparencia real. Pero la democracia no es solo votar, es informarse, es verificar, es pillar las mentiras, es no dejarse manipular. La democracia es esto, saber que Feijóo mintió sobre la interparlamentaria, entender que el notario no certifica completitud, recordar que no fue a Salamanca, exigir que vaya presencialmente a Valencia, porque si esto no tiene consecuencias, nada las tendrá. Los españoles merecemos mejor, merecemos líderes que no mientan sobre fechas, merecemos políticos que colaboren realmente con la justicia, merecemos respeto a las víctimas que exigen verdad, merecemos verdad. Y hoy esa verdad está en la convocatoria que desmiente a Feijóo, en el precedente de Salamanca, en la manipulación del notario, en la dignidad de las víctimas. Comparte este vídeo. Hazlo llegar a todos. Que cada español vea cómo Inchaurrondo pilló la mentira. Que entienda la manipulación del notario. Que conozca el precedente de no ir a juicios. Porque la verdad compartida es poder. Y ese poder puede cambiarlo todo. Puede forzar que vaya presencialmente.
Puede exigir los mensajes completos. Puede exponer la obstrucción sistemática, porque las víctimas lo merecen, la verdad lo exige, y la justicia la verdadera siempre importa.